Imagina por un instante que una sola palabra, pronunciada en un arrebato televisado que no surge de la ira ciega sino de una réplica calculada a la oferta desesperada de un dictador sudamericano por los tesoros de su nación, petróleo, minerales, hasta un mensaje grabado en inglés suplicando mediación, no es mero ruido efímero, sino un trueno que resquebraja el delicado equilibrio diplomático mundial, anunciando que las antiguas normas de cortesía entre naciones han expirado como un tratado olvidado. En este octubre de 2025, con las sombras de elecciones pasadas aún alargándose sobre Washington y las tensiones en la frontera sur bulliendo como un caldero, esa palabra no fue un lapsus accidental, fue un faro, un mensaje inequívoco al globo de que la era de las sutilezas ha dado paso a una claridad brutal que podría reconfigurar alianzas y fronteras. Y apenas horas después, mientras demócratas en el Congreso elevan voces para procesar a agentes federales de inmigración y multitudes enfurecidas rodean centros de detención en el Medio Oeste, se revela que esto no es un caos aleatorio, sino una tormenta orquestada donde la franqueza de Trump podría haber encendido una mecha que apenas comienza a devorar viejos paradigmas. ¿Qué se cuece en realidad tras los cortinados del poder, y por qué Venezuela y la frontera americana emergen de pronto como capítulos entrelazados de una misma saga de soberanía y supervivencia? Vamos a desentrañar esto con calma, capa por capa, porque una vez que captas el panorama completo, el mundo de octubre se ve no como un remolino de titulares, sino como un tablero donde cada movimiento cuenta para el destino de millones. El instante en que Trump replicó a una pregunta sobre el dictador venezolano, Nicolás Maduro, quien, según reportes que circularon como fuego en redes diplomáticas, extendió una oferta abrumadora de concesiones en petróleo, oro y otros recursos para aplacar las presiones crecientes de Washington, incluyendo un video en inglés donde imploraba intervención para calmar las aguas turbulentas, no fue un desahogo impulsivo, fue un corte quirúrgico que cortaba de tajo las ambigüedades de décadas. Maduro, acorralado por sanciones que han estrangulado su régimen y una economía que se desangra en hiperinflación y escasez, no regateó, prometió participación dominante en proyectos petroleros existentes y futuros, contratos preferenciales para firmas americanas, un giro en las exportaciones de crudo desde China hacia refinerías en Texas y la reducción drástica de lazos energéticos con Irán y Rusia, todo para evitar que las acciones estadounidenses, como los recientes ataques aéreos en el Caribe contra embarcaciones ligadas a narcotráfico, escalen a territorio continental. Trump, en un pasillo de la Casa Blanca flanqueado por micrófonos que capturaban cada sílaba, no suavizó el filo. Maduro ofrece todo porque no quiere enredarse con Estados Unidos, y soltó una palabra cruda que los censores de televisión se apresuraron a silenciar, pero que resonó en salones y calles como un eco de la impaciencia americana. Sé que muchos piensan, un presidente soltando lenguaje de taberna en vivo, ante reporteros y cámaras, suena a desorden puro, a un circo que degrada el cargo. Pero detente y reflexiona, no era desorden, era precisión, la diferencia entre un diplomático que baila vals con tiranos y un líder que planta banderas en terreno firme. Si has seguido la política por décadas, como tantos que han visto desde la Guerra Fría hasta las guerras híbridas de hoy, sabes reconocer cuando la crudeza es caos y cuando es catarsis, un soplo de aire fresco en salones asfixiados por eufemismos. Ampliemos el lente un momento, porque este episodio no flotaba en el vacío. Era el clímax de un patrón que ha definido la diplomacia americana por generaciones, un vals cauteloso con autocracias que, en nombre de la estabilidad, ha cedido terreno ante regímenes en Venezuela, Cuba y rincones de América Latina que han mofado de intereses estadounidenses mientras Washington respondía con frases pulidas, enviados discretos y sanciones que tardan años en morder. Hemos visto cómo Maduro, aferrado al poder desde 2013 con elecciones cuestionadas y una economía que ha perdido 75% de su PIB en una década, ha exportado no solo petróleo sino caos, millones huyendo hacia fronteras americanas, carteles aliados que trafican fentanilo y humanos, y la respuesta ha sido un goteo de medidas que suenan firmes pero diluyen impacto, como recompensas de 50 millones por su captura que brillan en papel pero no en acción. El lenguaje de Trump no era mera grosería. Era un repudio total a ese marco, una declaración audible de lo que millones de estadounidenses han murmurado en cocinas y asados familiares por años. Basta ya, no más concesiones a quienes nos ven como cajero automático o punching bag. Imagina que estás en una mesa de negociación, el otro lado suda,
pierde posiciones, se ahoga en deudas y desesperación, te ofrecen todo, recursos, alianzas, puertas abiertas, solo para que intervengas y lo salves. Si has regateado en un mercado, criado hijos rebeldes o lidiado con vendedores insistentes, reconoces ese aroma acre de pánico, y sabes que la debilidad, ceder por lástima o educación, evapora tu ventaja como niebla al sol. Trump no cedió, no fingió empatía, lo nombró desesperación y siguió adelante, un movimiento que, en las horas siguientes, pareció sincronizarse con protestas en centros de detención donde agentes federales enfrentaban multitudes furiosas, como si su franqueza hubiera desatado una tormenta que conectaba Caracas con las calles de Illinois. Y mientras Trump capturaba titulares con su réplica sin filtros, otro líder clave aterrizaba en Washington, en el epicentro de uno de los debates de política exterior más costosos y polarizantes de la historia reciente americana. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, llegaba no como un aliado intocable sino con una súplica concreta: más armas, más apoyo, misiles Tomahawk de largo alcance que podrían cambiar el equilibrio en el frente oriental. El encuentro, en la sala del gabinete bajo luces que iluminaban mapas y agendas tensas, se tensó cuando un reportero lanzó una pregunta que resonaba como un trueno en la sala: ¿qué concesiones estás dispuesto a hacer para acabar esta guerra? Pausa ahí, porque esa interrogante directa, sin adornos ni trampas, es el tipo de escrutinio que rara vez perfora el velo de conferencias presidenciales, donde las preguntas suelen ser blandas como algodón o afiladas como dagas para atrapar a un lado y elevar al otro. Esta era genuina, un llamado a la responsabilidad. Están los miles de millones en fondos y armamento americano, que han superado los 175.000 millones desde 2022, según estimaciones del Congreso, acercando la paz o hundiéndonos en un conflicto ajeno que drena tesoros sin fin visible. La respuesta de Zelensky fue educada, un tapiz de diplomacia. Habló de mesas de diálogo, necesidad de cese al fuego, de presionar a Moscú hacia la negociación, pero evadió el meollo. No mencionó ceder reclamos sobre NATO, no ofreció neutralidad permanente, no delineó qué porción de Donbass o Crimea podría negociar. Trump, por su parte, no arremetió, escuchó, reconoció la complejidad con un gesto de quien ha lidiado con cumbres antes, aludió a una charla productiva con Putin el día previo donde acordaron un encuentro en Hungría, y soltó una frase que encapsula su filosofía: no estamos aquí para vender armas, sino para terminar la guerra. Es un giro radical de lo que Washington ha practicado por décadas, no un juego para enriquecer contratistas de defensa o posar de halcón en foros internacionales, sino un enfoque en resultados concretos: detener muertes, sacar a América de compromisos eternos que sangran recursos y atención, priorizando fronteras propias sobre frentes remotos. Pero aquí la narrativa gira, porque mientras Trump absorbía críticas por no entregar misiles de inmediato, pintado como titubeante, débil o, en lo más absurdo, influido por Moscú, algo más se cocinaba en las redacciones y pantallas. Los medios tejían su habitual telaraña, un titular en un canal declarando que el mini Putin en la Casa Blanca había superado a Zelensky con Trump, otro insinuando que una llamada de Putin había virado al presidente de la democracia hacia la sombra rusa tras un breve desvío. Deja que eso se asiente. La mera pausa en conceder cada arma solicitada se erige como traición a la democracia misma, no periodismo que informa sino propaganda que moldea mentes, un eco de la Guerra Fría donde las noticias eran balas de hechos, no dardos ideológicos. Si viviste esa era, cuando los noticieros equilibraban voces sin agenda, reconoces el patrón: no se informa para esclarecer, sino para forjar percepciones que etiqueten a quien cuestiona enredos extranjeros como antipatriótico, comprometido o peligroso. No digo que no debamos respaldar aliados. Ucrania merece ayuda contra una agresión brutal, sino que urge escrutinio duro. ¿Cuál es el fin del juego? ¿Qué rendimos por esto? Porque mientras miles de millones fluyen al este, nuestras fronteras hierven en desorden. Comunidades luchan por cohesión y seniors en ingresos fijos calculan cómo estirar cheques para gasolina y pan, un desequilibrio que octubre hace más palpable con protestas que escalan de palabras a choques. Y hablando de desorden real, mientras los medios convertían el encuentro con Zelensky en escándalo fabricado, algo tangible y amenazante se desplegaba en Illinois, justo fuera de Chicago en Broadview, hogar de un centro de procesamiento de ICE para individuos indocumentados convictos de crímenes violentos, miembros de pandillas, reincidentes,
Agresores que esperan deportación y representan riesgos concretos para calles americanas. Por semanas, multitudes han convergido allí, ruidosas, coordinadas, furiosas, y autoridades locales erigieron barreras y cercas para salvaguardar el sitio, proteger a oficiales y mantener el orden en un suburbio que antes era sinónimo de tranquilidad suburbana. Pero un juez federal intervino, ordenando la remoción de esas defensas, un fallo que, en papel, defiende derechos de expresión pero en práctica, expone a agentes a proximidad peligrosa. ¿El resultado? Predecible como un reloj, manifestantes, envalentonados, se acercaron más, bloquearon vías, chocaron con policía, requiriendo refuerzos estatales que barrieron calles con tensión palpable. Un ballet de empujones y gritos bajo cielos de octubre que podrían haber evitado con vallas simples. A través de todo, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, no invocó calma, no urgió respeto a la ley, no respaldó a oficiales cumpliendo deberes federales, en cambio, lanzó una amenaza velada pero afilada. Cuando demócratas recuperen el poder en el Congreso, habrá accountability, y no se refería a manifestantes que desafían órdenes, sino a los agentes de ICE mismos. Repítelo para que resuene, el gobernador de un estado amenazó a oficiales federales con procesamientos futuros por enforzar leyes de inmigración, por remover criminales violentos de comunidades americanas. Un eco que dice sigan la ley pero solo cuando conviene, cuando suma votos o aplaca bases, un doble estándar que convierte el cumplimiento en villanía. Este no es mero ruido retórico. Es veneno que se filtra a acciones, porque mientras Pritzker profería advertencias, un hombre en Kenosha, Wisconsin, era arrestado, Andrew Stanton, 38 años, capturado tras una serie de videos en TikTok que no eran vandalismo digital sino incitación abierta a la violencia, llamando a disparar contra agentes de ICE si aparecían en barrios, nominado a uno específico, enviando mensajes amenazantes que aludían a tiroteos masivos como lecciones exitosas, la gente muere, se aterroriza, puedes aplicarlo a otros, agentes federales, incluso compartiendo memes que glorificaban la eliminación de fascistas sin debate. No era un troll anónimo, era alguien convencido de que matar oficiales es justificado, raíces, necesario, ¿y de dónde sacó esa convicción? De los mismos medios que etiquetan a Trump como dictador, de políticos que amenazan procesamientos, de activistas que corean abolir y llaman nazis a enforcers de ley. Las palabras tienen eco, las ideas brotan en actos. Cuando dehumanizas a un grupo por años, etiquetándolos malvados, amenazas a la democracia, alguien, en algún sótano o calle, lo toma literal. Y octubre de 2025 vio cómo esa retórica se materializaba en amenazas que el FBI rastreó desde agosto, culminando en cargos federales por amenazar asalto, secuestro o asesinato a funcionarios. Un recordatorio de que la inflamación no es abstracta, sino un fuego que quema vidas reales. Ahora, hablemos de lo que hace en verdad, porque si solo escuchas las voces más estridentes, creerías que sus agentes pasan días arrancando familias inocentes de brazos maternales, un retrato pintado en tonos de tragedia que ignora la crudeza operativa. La realidad es quirúrgica, apunta al peor de lo peor, usando inteligencia, datos y leads para focalizarse en convictos de crímenes violentos, miembros de Tren de Aragua, la pandilla venezolana que se extiende por ciudades americanas traficando humanos y drogas, MS-13 con sus rituales sangrientos. Ofensores sexuales contra niños, reincidentes deportados que regresan con warrants pendientes, historiales que revuelven el estómago con detalles de asaltos, robos armados, abusos que dejan cicatrices en comunidades. Estos no son errores administrativos, no visas expiradas de quienes buscan un futuro mejor, son amenazas concretas que extrae de nuestras calles, no en secreto sino con transparencia brutal, publican récords criminales, comparten historias de quienes son y qué hicieron, porque saben que la única contra mentiras es la verdad en blanco y negro. Y cuando logran una deportación exitosa, sacando a un pandillero o violador serial, no tiembla la red social, no llena cables noticiosos, no entra en conversaciones nacionales. ¿Por qué? Porque no encaja en la narrativa, complica el guión de crueldad institucional, obliga a confrontar la incómoda verdad de que el enforzamiento migratorio bien hecho salva vidas americanas, y quienes buscan detenerlo, amenazando agentes, llamando a violencia, demandando abolición, no son héroes en capas blancas, sino riesgos que exponen a inocentes a depredadores. Entonces, ¿dónde nos deja octubre de 2025?
En un limbo extraño y peligroso, donde América se bifurca entre un presidente que habla sin velos, rechaza tratos malos, prioriza intereses propios aunque ofenda tradiciones diplomáticas o aliados, y un establishment político y mediático que resiste cada paso, pintando cada movimiento como catástrofe, avivando divisiones que sangran como heridas abiertas. En el medio, personas como tú, que navegan el ruido tratando de discernir hechos de ficción, confianza de traición, realidad de ilusión. Y ahí radica la clave, el discernimiento, porque cuanto más escarbas en estas historias, Venezuela ofreciendo su alma por alivio, Ucrania pidiendo misiles sin concesiones claras, protestas que escalan a amenazas reales contra agentes, más patrones emergen, tácticas repetidas de distorsión y manipulación. Ya sea en Caracas o Kiev, en centros de detención o precios de gasolina, el juego es idéntico, fabrica crisis, culpa al rival, usa el desorden para acumular poder. Pero tú no tienes que seguir el guión, no aceptes narrativas prefabricadas. Pregunta, ¿qué omiten? ¿Por qué ocurre y quién gana? No te quedes en titulares, bucea en detalles, números, voces de quienes están en el terreno, agentes que arriesgan todo por comunidades, familias que ven precios bajar en surtidores. Compara lo contado con lo que ves en tu calle, tu supermercado, tu vida diaria. Y sobre todo, no permitas que te digan que no eres lo bastante listo para entender. Has vivido décadas de historia, guerras frías que se calentaron, recesiones que forjaron carácter, movimientos sociales que redefinieron justicia, revoluciones tecnológicas que acortaron distancias, sabes que funciona y que es humo, cuando alguien es directo y cuando evade. Porque mientras el torbellino gira, protestas bloqueando AS, gobernadores amenazando enforcers, medios demonizando a quienes protegen, esos mismos agentes salen cada alba a hacer lo que importa, comunidades más seguras, familias a salvo de sombras que cruzan fronteras con intenciones oscuras. Ese abismo entre realidad y relato es vasto, y cruzarlo requiere que reconozcas que el enforzamiento no es teatro cruel, es escudo contra lo peor, y quienes lo socavan con amenazas o llamadas a violencia no elevan voces oprimidas, sino exponen a todos a riesgos evitables. Cambiemos de marcha un instante, porque mientras fronteras arden y Venezuela se retuerce, algo más ha estado madurando en silencio, algo que toca tu vida diaria más que cualquier cumbre lejana, la economía. Específicamente la energía, y aún más preciso, los precios de la gasolina que dictan si tu cheque de seguridad social alcanza para el viaje al médico o se evapora en el surtidor. Recuerda cuando el presidente invocó Perfora, nene, perfora, prometiendo independencia energética que bajara costos y cortara mendicidad a extranjeros por crudo, está ocurriendo, con Estados Unidos rompiendo récords de producción petrolera, bombeando más que nunca, y eso se nota en surtidores donde el promedio nacional ronda los $3.70 por galón, un níquel menos que la semana pasada, una daga menos que el mes anterior, con 33 estados por debajo de $3 y Oklahoma liderando a 2.57 si vives de ingresos fijos, estirando cada centavo para comestibles, medicinas y lo esencial, cada penique cuenta como oxígeno, cuando el tanque se llena más barato. No solo viajas al mercado con menos peso en el bolsillo, sino que cadenas de envío y transporte se abaratan, filtrando ahorros a todo, comida en anaqueles, ropa en perchas, bienes hogareños que antes picaban el presupuesto. Pero no es solo perforar más, volver a viejos modos en un mundo que muta, la tecnología avanza, y si somos astutos, si trascendemos batallas políticas estériles, hay horizontes que van más allá de bombas fósiles enterradas. Déjame compartir algo personal, creo en la innovación, en el instrumento adecuado para cada labor, y en transporte, hemos estado atrapados en un falso dilema que no cuadra con la vida real. De un lado, voces que claman prohibir autos a gasolina, forzar eléctricos para salvar el planeta, ignorando que no todos cargan estaciones en granjas remotas o recorren carreteras solitarias. Del otro, quienes tildan versus de estafa, poco fiables, impuestos por burócratas verdes. Ambas ignoran el núcleo. Si manejas mucho, viajas interstats o vives rural donde la autonomía es vida, quédate con gasolina, no hay pecado en eso, es práctico como un buen par de botas. Pero si tu rutina es urbana, idas al supermercado, iglesia, visitas a amigos, consultas médicas y regreso al hogar, un eléctrico ahorra ríos de dinero.
Sin paradas en gasolineras, sin cambios de aceite ni escapes que fallan, solo enchufas de noche como tu teléfono y arrancas fresco al alba, con costos por milla que son una fracción y mantenimiento que se reduce a actualizaciones de software. No hablo de mandatos gubernamentales, subsidios que distorsionan o créditos fiscales que benefician a unos, es dar opciones, dejar que mercado y tech colaboren para soluciones que encajen en vidas reales, no en decretos de élites. Así progresa el mundo, no por control descendente ni políticos dictando compras, sino por competencia que innova y libertad que elige, un etos que urge en todo, guerras lejanas, seguridad fronteriza, inflación que muerde, crimen que acecha, resuelto no repitiendo errores pasados, sino cuestionando supuestos, desafiando cuasis, pensando fresco. Retrocede una vez más y mira el lienzo entero, porque al unir hilos, la réplica cruda a Venezuela que rechaza tratos podridos, el manejo mesurado con Ucrania que prioriza fin sobre escalada, el giro mediático que transforma cautela en traición, los ataques a AS que brotan de retórica inflamada, las amenazas de gobernadores que convierten enforcers en villanos, el ascenso real de violencia contra agentes, los precios de gasolina que bajan mientras producción rompe techos, ves no fragmentos aislados, sino un país en encrucijada profunda. En un sendero, una visión de América forjada en fuerza, claridad, autosuficiencia, no pedimos perdón por anteponer intereses propios, no nos arrastran guerras eternas, enforzamos leyes sin disculpas, protegemos fronteras y honramos a quienes las guardan con vidas en juego, aprovechamos recursos naturales, abrazamos innovación sin traicionar valores, permitiendo libertad para elecciones que construyen prosperidad. No es utopía sin riesgos, pero es honesta, anclada en la fe de que América brilla cuando sus gentes son libres, seguras, prósperas. En el otro sendero, algo distinto, un Estados Unidos en disculpa perpetua, deferente, complaciente con todos y nadie ofendido, vertiendo billones en conflictos sin horizonte, priorizando sentimientos de quienes cruzan ilegalmente sobre seguridad de ciudadanos, demonizando enforcers y empoderando transgresores, cediendo independencia energética a potencias foráneas y libertad económica a controles estatales, guiados por medios y élites que dictan qué pensar, decir, creer. La verdad incómoda, vivimos ambos mundos ahora, chocando en un duelo por supremacía que definirá la próxima década, el legado para nietos, si heredan nación de leyes o turbas, gobernada por principios o pánicos. Sé que algunos sienten esto abrumador, un nudo de complejidades que ahoga. ¿Cómo discernir verdad de giro? ¿Cómo saber qué confiar? Entiendo, porque es denso, sin respuestas fáciles, con trade-offs y sombras en cada dirección. Pero de observar el mundo y construir lo que perdura, sé que claridad nace de preguntas certeras, no solo quién dice, sino que calla. No qué pasó, sino por qué y quién gana, no aceptes titulares, cava en números, escucha a quienes viven el barro, agentes expuestos, familias en fronteras, surtidores que alivian bolsillos. Compara relatos con lo que ves en tu rutina, y no permitas que te rebajen a ingenuo. Has navegado historia viva, guerras que enfriaron y recalentaron, recesiones que templaron carácter, movimientos que redefinieron equidad. Tech que acortó océanos, sabes que rinde y que falla, cuando es directo y cuando humo. Confía ese saber, esos instintos, no temas alzar voz cuando algo no cuadra. Porque los poderosos, beneficiarios del statu quo, cuentan con tu silencio, tu confusión, tu desconexión, esperan que lances manos al aire y digas demasiado, no sigo. Pero si caes, si muchos caen, ganan los más ruidosos, radicales, destructores que prefieren demoler a edificar. No creo que quieras eso, no creo que la mayoría lo quiera. Creo que, más allá de política, anhelamos lo básico, seguridad en calles, equidad en oportunidades, confianza en líderes que velan por nación, no solo por ellos. Creemos que esfuerzo honesto, reglas justas, respeto mutuo bastan para estar bien, que familias prosperen, que futuro supere pasado. No es pedir mucho, es el juramento americano, el que vale pelear. ¿Qué sigue? Depende de si americanos, especialmente quienes han visto décadas de giros políticos, ven más allá del ruido y fijan en resultados. La réplica a Venezuela no fue reacción, fue tiro de advertencia global y espejo a divisiones internas. Su manejo de Ucrania,
respaldo a independencia energética, rechazo a ataques mediáticos no son actos sueltos, son estrategia mayor, que dice América no elige entre fuerte y astuta, protege sin quagmires, enforza sin arrepentimientos, innova sin rendir valores. Pero nada es automático, requiere que te involucres, atiendas, hables. Porque esto sigue democracia, y en democracia, quienes aparecen, hablan, resisten intimidación, moldean mañana. Si llegaste aquí, sabes este canal es verdad, no teatro, sustancia, no giro, perspectiva para que juzgues solo. Sigue así. Dale like, suscríbete, comenta, el habla dura de Trump es lo que América necesita o aviva llamas. ¿Agentes de AS merecen protección o procesamiento? En panorama amplio, energía, tech, guerras foráneas, ¿qué pesa más ahora? Tus ideas importan, porque lo que sigue nace de cómo pensamos hoy. La historia no acaba, apenas arranca. Y si prestamos atención, pensamos claro, preguntamos duro, demandamos respuestas reales, quizás, solo quizás, viramos hacia luz. Gracias por ver, por pensar, por ser comunidad.